Bien, me indican por favor si logran ver lo que les estoy compartiendo. Sí. Bien, antes de iniciar con el nuevo contenido, vamos a hacer un repaso acerca de lo que les hablaba el video de la semana pasada de la regla de L'Hopital. Bien, en el video la maestra les explicaba en qué consistía la regla de L'Hopital, cuándo aplicarlo, ¿verdad? Y nos decía que tenía que cumplir nuestra función con tener una cierta indeterminación. Ahora pregunto, ¿cuál es la indeterminación principal para poder aplicar la regla de L'Hopital? 0 sobre 0. 0 sobre 0, ¿verdad? Correcto. Y además les decía la maestra que hay otras indeterminaciones en las cuales se le debe de aplicar la regla de L'Hopital, puesto que es equivalente a la indeterminación 0 sobre 0. ¿Cuáles son esas indeterminaciones que son equivalentes a la indeterminación 0 sobre 0? Infinito sobre infinito. Ajá, infinito sobre infinito. ¿Qué más? Infinito menos infinito. Infinito menos infinito, correcto. ¿Qué más? Infinito por infinito. No. No. 0 por infinito. 0 por infinito, correcto. Esas eran las otras tres indeterminaciones que son equivalentes a la indeterminación 0 sobre 0. ¿Y por qué les decía que era equivalente? Porque pues, nosotros podríamos reescribir la función y poderla llevar a la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, dos de las indeterminaciones en las cuales se tiene que reescribir la función, les comentaba la maestra, era la indeterminación infinito menos infinito y en la indeterminación 0 por infinito. Porque aparte de que nos dé la indeterminación, nuestra función tiene que ser un cociente. Y por lo general, en esas indeterminaciones no tenemos un cociente, sino que necesitamos reescribir para llevarla a un cociente. Bien, pero también les decía que hay otras indeterminaciones, las cuales se les conoce como indeterminaciones exponenciales. Las indeterminaciones que les mencionaba la maestra era la indeterminación 1 al infinito, 0 a la 0 e infinito a la 0. Esas son indeterminaciones exponenciales, en las cuales yo tengo que reescribir mi límite, la función que se encuentra en el límite, para poder llevarlas a una de estas cuatro indeterminaciones, para poder aplicar la regla de L'Hopital. Bien, acá tenemos dos límites. Comencemos con el primer límite que se encuentra a la izquierda. El límite cuando x tiende a 2 de, acá tenemos un cociente, numerador tenemos un polinomio, denominador también tenemos un polinomio. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, recordemos, es realizar la evaluación directa para ver si posee alguna indeterminación. Entonces, eso sería reemplazar en x, en vez de x, el valor de 2. Entonces tenemos 2 a la cuarta más 3 por 2 al cuadrado menos 28. Tomen su calculadora y operen. Denominador tenemos 2 a la cuarta menos 2 por 2 al cubo más 27 por 2 menos 54. Ustedes pueden verificar que el numerador nos va a dar 0 y el denominador también nos da 0. Entonces, este límite tiene la indeterminación principal, 0 sobre 0.
entonces se le puede aplicar la regla de L'Hopital. Ahora bien, si nosotros no conociéramos la regla de L'Hopital, nosotros también tenemos otra herramienta para poder calcular ese límite, ¿verdad? Lo vimos en semana 6, semana 7. Es la técnica para calcular límites. En este caso le corresponde la técnica de factorización. Pero en esta parte nosotros no vamos a aplicar ninguna de esas técnicas, sino que vamos a aplicar la regla de L'Hopital. Bien, ¿y qué nos dice la regla de L'Hopital? Si nuestro límite tiene la indeterminación 0 sobre 0, entonces calcular el límite de nuestra función original es equivalente a calcular el límite del cociente de las derivadas de la función del numerador y la función del denominador. Las tenemos que derivar. En este caso, la función del numerador es x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 28. Y la función del denominador es x a la cuarta menos 2x al cubo más 27x menos 54. Eso es lo que nos indica la regla de L'Hopital. Derivar numerador y denominador. Como nosotros ya podemos aplicar la regla de derivación, entonces comenzamos a derivar. La derivada de x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 28 nos da 4x al cubo más 6x. La derivada del denominador nos da 4x al cubo menos 6x al cuadrado más 27. Después de aplicar la derivada tanto en el numerador como denominador y simplificar si es posible, si hay algo que simplificar, lo siguiente sería evaluar nuevamente para ver si nos hemos quitado de encima la indeterminación. Procedemos a reemplazar en vez de x el valor de 2. Uy, aquí puse 0 y este es 2. Entonces nos va a quedar 4 por 2 al cubo más 6 por 2 dividido entre 4 por 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado más 27. Operamos. Numerador nos da 44. Y denominador nos da 35. Entonces, ese es el resultado de nuestro límite. 44 sobre 35. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? Bien, entonces aquí va una observación para la evaluación, para el examen corto 2. Tomen en cuenta que la primera indeterminación que nosotros determinemos, ese lleva un porcentaje. La aplicación de la regla de L'Hopital, es decir, derivar tanto numerador denominador, también lleva un porcentaje. El proceso de evaluación para poder determinar el límite también lleva un porcentaje, ¿no? Entonces, eso lo tienen que tomar en consideración a la hora de realizar los ejercicios. Tiene que haber evidencia de ello. Si no hay evidencia, pierden ese porcentaje.
Ok, si no hay preguntas, pasamos al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos el límite cuando x tiende a 0. Numerador tenemos el logaritmo natural de argumento coseno de x. Denominador tenemos seno de x menos x. Lo primero que tenemos que hacer es realizar la evaluación directa, reemplazando en vez de x el valor de 0. Recuerden, esto lleva una ponderación. Bien, entonces ustedes pueden verificar que el coseno de 0 es 1. Además, también pueden verificar que el seno de 0 es 0. Entonces, tenemos acá que el logaritmo natural de 1 es 0 y 0 menos 0 es 0. Entonces, tenemos la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, podemos aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, significa que calcular el límite original es equivalente a calcular el límite del cociente de las derivadas del numerador, que en este caso es el logaritmo natural del coseno de x, y derivar el seno de x menos x. Bien, nos tenemos que recordar cuál es la regla de derivación del logaritmo natural de argumento una función. Vean, siempre escribimos el límite, eso que no se les olvide. Entonces, la regla de derivación del logaritmo no derivada del argumento sobre el argumento. Dividido entre, ahora vamos a derivar el seno de x menos x. ¿Cuál es la derivada del seno de x? Coseno. Coseno de x, ¿verdad? Menos, ¿cuál es la derivada de x? 1. 1, correcto. Bien, entonces terminamos de derivar en el siguiente paso. ¿Cuál es la derivada del coseno de x? Menos seno. Menos el seno, ¿verdad? De x. Dividido, tiene como denominador el coseno, ese es el numerador, esa fracción es el numerador, y el denominador corresponde al coseno de x menos 1. Estando en esta forma, nosotros podemos evaluar, pero antes de evaluar yo voy a reescribir. Recordemos en la parte de identidades trigonométricas. El cociente de seno entre coseno es la tangente. Entonces nos quedaría menos tangente de x dividido entre el coseno de x menos 1. Ahora sí pasamos a evaluar para ver si nos da el resultado del límite o nos produce otra indeterminación. Veamos, menos la tangente de 0 dividido entre el coseno de 0 menos 1. La tangente de 0, ustedes pueden verificar que es 0. Multiplicado por menos 1 es 0. Coseno de 0 es 1. Menos 1 es 0. Entonces, nuevamente, tiene la indeterminación 0 sobre 0. Y nos decía la regla de L'Hopital. Si a la hora de aplicar la regla de L'Hopital resulta que nos vuelve a quedar una indeterminación, entonces nosotros podemos seguir aplicando la regla de L'Hopital hasta que ya no nos produzca las indeterminaciones.
¿Cuándo no sería una indeterminación? Bueno, cuando nos dé un valor numérico, ya sea positivo, negativo o cero, o cuando nos dé infinito. Infinito no es una indeterminación. Entonces, ese sería el resultado del límite. Pero en este caso, sí ha producido una indeterminación 0 sobre 0. Vamos a seguir aplicando la regla. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Por el momento de mi parte no hay nada. Ok. Ok, entonces continuamos. Tenemos que derivar numerador y tenemos que derivar denominador. Bien, ¿cuál es la derivada de la tangente de x? Creo secante cuadrado. Secante cuadrado, ¿no? De x. Bien, derivar el coseno de x nos resulta Menos seno de x. menos el seno de x. Y la derivada de una constante es 0. Bien, entonces pasamos a evaluar. Ya derivamos, ahora evaluamos. Aquí la multiplicación menos por menos es positivo, ¿verdad? Entonces nos quedaría secante al cuadrado de 0 sobre el seno de 0. Seno de 0 es 0. ¿Cuánto nos da la secante de 0? No está en la calculadora, ¿verdad? ¿Cómo evaluamos la secante de 0? Bueno, en este caso al cuadrado. Lo que se hace es, como no se encuentra la secante en nuestra calculadora, utilizamos identidades trigonométricas. La secante es 1 sobre el coseno, ¿verdad? Pero como la secante va al cuadrado, entonces el coseno va al cuadrado. Y el coseno sí está en nuestra calculadora, ¿verdad? El coseno de 0 es 1, al cuadrado sigue siendo 1. Entonces 1 entre 1 es 1. Eso quiere decir que la secante al cuadrado de 0 es 1. En límites, ¿a qué es equivalente 1 entre 0? A infinito. Infinito, ¿verdad? Correcto. ¿Esta es una indeterminación? No. Entonces, este es el resultado del límite. ¿Y qué significa? Bueno, que el límite no existe. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Se comprende la aplicación de la regla de L'Hopital? ¿O alguien tiene alguna duda? Todo bien.
Ok, entonces continuamos. Pasemos a ver un tercer ejemplo. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de x más el seno de x, todo eso elevado a la tangente de x. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la indeterminación que posee. Reemplazando a x por 0 nos quedaría 0 más el seno de argumento 0 elevado a la tangente de 0. Seno de 0 es 0, más 0 es 0. Tangente de 0 es 0. Entonces tenemos la indeterminación 0 a la 0. Bien, entonces para este tipo de indeterminaciones exponenciales, estamos hablando para la indeterminación 0 a la 0 o nos pudo haber salido la indeterminación infinito a 1 al infinito o infinito a la 0, debemos de hacer lo siguiente. Nos explicaba la maestra que acá lo que se hace es seguir los primeros pasos del método de diferenciación logarítmica. Es decir, le asignamos un nombre al límite, en este caso es al límite, ¿verdad? Por lo general se le llama y. Bien, luego nos dice, aplique el logaritmo natural, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. El logaritmo en el lado derecho se introduce en el límite y nos quedaría el logaritmo natural de argumento x más el seno de x elevado a la tangente de x. En esta parte nos indica que apliquemos las leyes de los logaritmos y la ley que con frecuencia se aplica es el de pasar el exponente a multiplicar al logaritmo. Cuando el argumento está elevado a una potencia, dentro del argumento del logaritmo pasa ese exponente a multiplicar al logaritmo. En este caso el exponente es tangente. Entonces pasa a multiplicar al logaritmo que queda como argumento de x más el seno de x. Estos son los primeros pasos que nos indicaba diferenciación logarítmica, ¿verdad? Ahora bien, en esta parte, después de haber aplicado la tercera ley de los logaritmos, es de verificar qué indeterminación es el que posee. Acá nos tiene que salir o la indeterminación 0 sobre 0 o la indeterminación infinito sobre infinito o la indeterminación 0 por infinito o la indeterminación infinito menos infinito, que son las indeterminaciones en las cuales se le puede aplicar la regla de L'Hopital. Verifiquemos qué indeterminación es la que tiene. Tangente de 0 por el logaritmo natural de 0 más el seno de 0. Tangente de 0 es 0. Y tenemos acá seno de 0 es 0 más 0 es 0. Y nos queda el logaritmo natural de 0. Recordemos que en los límites logarítmicos vimos este tipo de resultados. Cuando el argumento del logaritmo es 0, el límite eso tiende a infinito. Entonces, tenemos la indeterminación 0 por infinito, que es una de las indeterminaciones a las cuales se le puede aplicar la regla de L'Hopital. Bien, ¿preguntas hasta ese punto?
Ok, entonces veamos. Como tenemos la indeterminación 0 por infinito, nos decía la maestra que esta es una de las indeterminaciones en las cuales nosotros tenemos que reescribir nuestra función. Tenemos acá el producto de tangente por el logaritmo. Para poder aplicar la regla del L'Hopital después de haber visto la indeterminación, nuestra función tiene que ser un cociente, porque nos dice que debemos de derivar el numerador y tenemos que derivar el denominador. No tenemos denominador, entonces una de estas dos funciones debe de pasar al denominador de forma correcta. Viene la sugerencia. Cuando nosotros tengamos la indeterminación 0 por infinito y una de las funciones sea el logaritmo natural, entonces dejemos el logaritmo natural en el numerador y en el denominador pasemos la otra función. En este caso es la tangente, ¿verdad? Ahora bien, cuando en nuestro caso ambas sean del mismo tipo, es decir, sean el mismo logaritmo, entonces no queda más de otra que bajar una de las dos, ¿verdad? Y lo que les recomiendo, que bajen la función logaritmo en donde el argumento sea menos complejo y dejen la función logaritmo donde el argumento sea más complejo para que la derivada no se les extienda. Bien, entonces pasemos la función tangente al denominador de forma apropiada. ¿Y cómo va a pasar esa función tangente? Esta función tiene dos formas de cómo reescribirla. Primero, pasar la tangente al denominador significa que como el exponente de la tangente es positivo, el exponente 1, pasaría al denominador con exponente negativo. Tangente de x a la menos 1. Ojo, este no es la tangente inversa, sino que es tangente de x con potencia negativa. Ahora bien, pero la tangente de x con potencia negativa nosotros la podemos reescribir. Si nosotros tenemos la tangente de x elevado a la menos 1, utilizando la propiedad de potenciación del exponente negativo, es decir, a a la menos n, esto es igual a 1 sobre a a la n. Es decir, que esta función se puede escribir como 1 sobre la tangente de x, el cual por identidades trigonométricas, 1 sobre la tangente, recordemos que era la cotangente de x. Esa identidad se encontraba en los inversos multiplicativos. Entonces, en vez de escribir tangente de x a la menos 1, nosotros podemos escribir entonces la cotangente de x. Es decir, si nosotros tenemos la tangente multiplicada del numerador y lo deseamos pasar al denominador, pasaría como la cotangente de x. Eso sería una forma de cómo escribir esa función. Y así nosotros tenemos numerador y denominador. Ahora bien, ¿qué otra forma podemos reescribir? Acá nos tenemos que recordar cómo escribir la tangente de x. Recordemos que por identidades trigonométricas, la tangente se puede escribir como seno de x entre coseno de x. Eso quiere decir que la tangente yo la puedo descomponer de esa manera y nos quedaría la función seno en el numerador y la función coseno en el denominador. Y tendríamos un numerador y un denominador, en el cual podemos aplicar la regla del L'Hopital. Cualquiera de las dos formas que nosotros escribamos esa función sería válido. En este caso, yo lo voy a escribir de la siguiente manera. Vamos a escribir nuestra función como el logaritmo natural de argumento x más el seno de x sobre la cotangente de x. Estas dos expresiones son equivalentes.
Bien. ¿Preguntas hasta ese punto? Si no llegáramos a utilizar las razones, ¿no pudiésemos hacer el ejercicio o saldría más largo? Sí, perdón, cómo fue su pregunta? O sea, si no hiciéramos la equivalencia, por decir así, y la dejáramos como, bueno, no, ¿De nada. qué manera? O sea, si, ¿cómo lo explico? Si la dejamos tal cual está. Ajá, pero creo que le tenemos que buscar un denominador, entonces tendríamos que Ajá. encontrar cómo, que sería 1 sobre tangente. Y si dejáramos como 1 sobre tangente, o sea, logaritmo sobre 1 sobre tangente. Ah, de esa manera, en vez de escribir cotangente, escribir 1 sobre tangente. Ajá, Es ¿saldría esta de lo acá, mismo o ¿verdad? más largo? El proceso en cuanto a la regla de derivación le saldría un poquito más largo, porque aquí tendría que aplicar la derivada del cociente. Y en esta otra no tiene que aplicar la regla del cociente, simplemente la regla de derivación de la cotangente. Entonces ahí se le alargaría un poquito más. Ok, muchas gracias. Ujú. Bien, entonces comenzamos a derivar. Tenemos que derivar el numerador y tenemos que derivar el denominador. Bien, aplicamos la regla de derivación del logaritmo natural de argumento de una función. Su regla nos dice la derivada del argumento sobre el argumento y derivamos el denominador, que tenemos la cotangente de x. ¿Cuál es la regla de derivación de la cotangente de x? Ajá. Menos cosecante al cuadrado. Menos cosecante cuadrado de x, correcto. Bien, terminamos de derivar en el numerador. Acá tenemos la derivada de x es 1, la derivada del seno es el coseno de x, y eso queda dividido entre x más el seno de x. El denominador lo voy a reescribir. Recordemos que la cosecante es 1 sobre seno, pero como está al cuadrado, entonces queda 1 sobre el seno al cuadrado de x. Y lleva un signo menos, ¿verdad? Y vamos a hacer extremos por extremos, medios por medios, para reescribirlo antes de evaluar. Entonces nos queda acá un seno cuadrado de x en el numerador, multiplicado por 1 más el coseno de x. Denominador nos va a quedar x más el seno de x multiplicado por 1. Eso nos queda x más el seno de x. El signo menos lo voy a ubicar en el numerador. Bien, entonces pasamos a evaluar para ver si se nos quitó la indeterminación o se mantiene la indeterminación. Tenemos menos el seno cuadrado de 0, factor de 1 más coseno de 0, dividido entre 0 más el seno de 0.
Seno de 0 es 0. Al cuadrado es 0. Por menos 1 es 0. Coseno de 0 es 1. Más 1 son 2. Denominador. Seno de 0 es 0. Más 0 es 0. Entonces tenemos nuevamente la indeterminación 0 sobre 0. Bien. ¿Preguntas hasta ese punto? Entonces, seguimos aplicando la regla de L'Hopital. Acá lo que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva. Y el numerador queda escrito como menos el seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x por coseno de x. Eso es lo que tengo que derivar en el numerador. Denominador, derivo x más el seno de x. Para el primer término, tenemos seno cuadrado de x. Entonces, aplico la regla de la potencia para funciones, el cual nos dice, bajamos el exponente, al exponente le restamos 1 y derivamos la base de la potencia. Menos. Para el siguiente término, es un producto. Entonces aplicamos la regla de derivación del producto. Voy a ubicar signo de agrupación porque este signo va a afectar a los términos que salen de esa regla. Entonces derivamos el seno cuadrado. Esa es la primera función. Regla de la potencia. Bajamos el exponente. Al exponente le restamos 1 y derivamos la base de la potencia. La segunda función es el coseno. Más, ahora derivamos la segunda función, que es el coseno de x. Esa es la que tenemos que derivar y queda multiplicado por la primera función sin derivar. Dividido entre la derivada de x es 1. La derivada del seno es el coseno. Pasamos a derivar lo que hemos dejado indicado. Bien, la derivada del seno es el coseno. Entonces nos queda menos 2 seno de x por coseno de x. Menos 2. La derivada del seno es el coseno. Pero aquí también hay otro coseno. Entonces nos quedaría seno de x por coseno de x al cuadrado. Por este otro coseno, ¿verdad? Multiplicación de signos. Menos por más da menos. La derivada del coseno es menos el seno. Y aquí tiene un signo negativo, entonces ese positivo. Nos queda seno de x. Pero aquí hay un seno cuadrado de x. Entonces multiplicando nos queda seno cubo de x. El denominador lo bajamos. Hemos terminado de derivar. Ahora toca evaluar. Reemplazamos en vez de x el valor de 0. Entonces nos queda 2 por el seno de 0 por coseno de 0 menos 2 por el seno de 0 por coseno cuadrado de 0 más el seno cubo de 0. Dividido entre 1 más el coseno de 0.
Seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Al cuadrado sigue siendo 1. El seno de 0 es 0. Al cubo es 0. Uno más coseno de 0 es 1. Ok, entonces en el numerador, pilas con la tabla del 0. Menos 2 por 0 es 0. 0 por 1 es 0. Entonces el primero nos queda 0. Siguiente, 2 por 0, 0. Por 1 es 0. Y el último es 0. Dividido entre 2. 0 menos 0 más 0 es 0. ¿Y cuánto nos da en límites 0 entre 2? Bueno, no en límites, sino que en general, ¿cuánto nos da 0 entre 2? 0. 0, ¿verdad? Bien, ¿este será el resultado del límite? No. ¿Por qué? Porque ese es el resultado del logaritmo natural de y. ¿Y quién es nuestro límite? Nosotros le llamamos y. Entonces, despejemos a y. ¿Cómo se despeja y de esa función? Pues simplemente, como es el logaritmo natural, pasaría a la función exponencial que tendría como exponente resultado de lo que hemos calculado, que es 0. Y como y es nuestro límite, el cual corresponde a el límite cuando x tiende a 0, de x más el seno de x a la tangente de x, esto va a ser igual a e a la 0 es 1. Y ese es el resultado del límite. Bien, preguntas, jóvenes. Bien, entonces para este tipo de indeterminaciones, o sea, que están acá, que son las exponenciales, vamos a seguir este proceso que hemos hecho. Y no olvidar que ya una vez hemos encontrado el resultado del límite, el valor que nos dé, lo que se expresa como el resultado del límite original es e elevado al resultado del límite. Supongamos que es L, entonces el resultado del límite tiene que ser e a la L. Es decir, si L es 2, entonces aquí me queda e a la 2. Si L es menos 5, entonces aquí me queda e a la menos 5. Y ese es el resultado del límite. O si, por ejemplo, L es infinito, porque eso no es una indeterminación, entonces aquí me va a quedar e al infinito. Y e al infinito es infinito. O si aquí me queda que L es menos infinito, entonces aquí me queda e a la menos infinito, y eso sí, 0, ¿verdad? Y eso lo quería acá. Bien, preguntas, jóvenes.
Ok, entonces pasamos al siguiente tema. Bien, el otro tema de aplicación de la derivada que vamos a ver es la derivada vista como razón de cambio. Al principio del tema de la derivada, nosotros definimos que la derivada era la pendiente de una recta que es tangente a la curva. Bien, la pendiente representa un cambio en la curva desde el punto inicial hacia el otro punto que se está analizando. Lo que representa es un cambio, es una razón. Recordemos que la pendiente es una razón, ¿verdad? La pendiente se define como y2 menos y1 entre x2 menos x1. Es una comparación entre las ordenadas y las abscisas. Entonces, corresponde a una razón y nos está indicando cómo está cambiando. Por eso se llama la derivada, que representa la pendiente, como razón de cambio. Entonces, acá se nos presenta, una función que tiene como un nombre general p de t. Esa función puede modelar cualquier tipo de situaciones, siendo t el tiempo. Entonces, para poder determinar la razón a la cual cambia, pero un cambio promedio, es decir, analizando en un intervalo en específico, se define de la siguiente manera, como la diferencia entre el valor del tiempo final y el valor del tiempo inicial, evaluado en la función, dividida entre los cambios de tiempo. Eso es lo que nos está indicando una idea o un promedio de cómo va variando en ese intervalo de tiempo. En general, si nosotros queremos determinar cuál es el cambio que sucede en esa función en un determinado tiempo, entonces lo que nosotros hacemos es a esta expresión del cambio promedio analizar su límite. A la hora de analizar su límite, lo que resulta es la derivada de la función. Entonces nos estaría dando cuál es la razón de cambio de una función en un tiempo en específico. Bien, para en esta parte nosotros vamos a estar analizando un concepto de física, tomando en consideración la función posición y analizando la velocidad y aceleración de una partícula. Y lo vamos a hacer en movimientos horizontales y también en movimientos verticales. Entonces comenzamos a definir la función posición, el desplazamiento, la velocidad y aceleración. Vamos a denotar como función posición a S de t. Esa es la que va a representar nuestra función posición. Y esa función va a describir la posición de una partícula en cualquier tiempo. Es decir, que si nosotros tenemos un tiempo en específico para saber la posición de esa partícula, lo único que tenemos que hacer es evaluar
ese tiempo en la función posición para darnos en qué posición se encuentra esa partícula. El desplazamiento. El desplazamiento de una partícula, en este caso, cuando comenzamos a analizar en un tiempo t1, nosotros podemos conocer su posición simplemente evaluando ese tiempo en la función. Luego, si después de un tiempo determinado nos encontramos en tiempo t igual a t2, entonces para conocer la posición, lo único que hacemos es evaluar la función en ese tiempo. Para conocer cuánto nos hemos desplazado a partir del tiempo t1 al tiempo t2, lo que hacemos es la diferencia de la posición final menos la posición inicial. Lo denotamos entonces el desplazamiento como delta ds. Bien, el otro concepto que vamos a definir es la velocidad. Pero para ello también vamos a hacer la distinción de rapidez. Bien, les pregunto, ¿ustedes están llevando álgebra lineal en este ciclo? ¿O algunos que ya la llevaron? ¿No la están llevando? Ya. ¿Hola? Ya no tengo a nadie conectado. Ya lo llevamos. Ok, entonces en álgebra lineal hablan acerca sobre los vectores, ¿verdad? Le dicen que un vector tiene dirección, sentido y magnitud o módulo. Entonces, la diferencia entre velocidad y rapidez es que la velocidad es un vector y la rapidez es una magnitud, la magnitud de la velocidad. Entonces, por ejemplo, si hablamos de velocidad, podría representar una situación como la siguiente. Supongamos que Pepito va en un carro a 80 kilómetros por hora, conduciéndose a San Miguel. Esa es una información de una velocidad. Me está dando la magnitud, que sería 80 kilómetros por hora, y nos está dando la dirección y el sentido. Se conduce hacia San Miguel. En cambio, si quitamos hacia dónde se conduce y simplemente me dice que Pepito va en un carro a 80 kilómetros por hora, entonces esa información es simplemente rapidez, porque simplemente me está dando el dato de 80 kilómetros por hora. No me está diciendo hacia dónde se conduce. Pasamos a definir la función velocidad promedio y la velocidad instantánea. La velocidad promedio se analiza en un intervalo de tiempo. Se denota como v sub p y se define como un cambio en la posición entre un cambio en el tiempo. Delta de S ya lo definimos en la parte de arriba. Es el desplazamiento. Es la distancia que hay desde un tiempo t igual a 1 hasta un tiempo t sub 2. Entonces, la velocidad promedio es el desplazamiento entre la diferencia de los tiempos.
La velocidad instantánea es en un tiempo en específico. Para poder determinar la velocidad instantánea, primero necesito la función velocidad. Para poder determinar la función velocidad nos indica que es la derivada de la función posición. Dicha función nos lo da el problema. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es derivarla, aplicando la regla de derivación. Y así obtenemos la función velocidad. Para conocer la velocidad en el tiempo en específico, lo único que hacemos es evaluarla. Ahora bien, como les mencionaba, la velocidad me da la dirección y el sentido. Entonces, si la velocidad es negativa, entonces vamos a decir que la partícula se mueve hacia la izquierda. Recordemos que estamos hablando de movimientos horizontales y la única forma en la cual se puede mover de forma horizontal es o a la izquierda o a la derecha. Entonces, si la velocidad es negativa, se está moviendo a la izquierda. Si la velocidad es cero, entonces vamos a decir que la partícula se encuentra en reposo, no se encuentra moviendo. Y si la velocidad es mayor a cero, entonces vamos a decir que la partícula se mueve a la derecha. Y el último concepto es la aceleración. La aceleración promedio y la aceleración instantánea. La aceleración promedio se analiza en un intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo me lo van a dar. Se denota como A sub P y se define como un cambio en la velocidad entre un cambio en el tiempo. Entonces tenemos acá velocidad final menos velocidad inicial, dividida entre la diferencia de los tiempos. Eso corresponde al intervalo dado. Si nosotros queremos la aceleración en un tiempo en específico, lo que hacemos es determinar la función aceleración. ¿Y cómo podemos determinar la función aceleración? Lo que tenemos que hacer es calcular la segunda derivada de la función posición, que esa función me la da el problema. O si ya tenemos la velocidad, entonces lo único que tengo que hacer es derivar la función velocidad. Una vez que tengamos esa función, simplemente evaluamos y encontramos la aceleración. En cuanto al signo de la aceleración, ¿qué significa? Si la aceleración es mayor a cero, significa que la partícula está acelerando. Pero si es negativa, significa que la partícula está desacelerando, es decir, está disminuyendo, está aplicando frenos. Bien, para los movimientos verticales van a ser los mismos conceptos, con la única diferencia es que se considera una función en particular a partir de la situación que se nos plantea. Veamos, acá tenemos que hacer algunas consideraciones. Primero, en la parte de movimientos verticales, la aceleración va a ser la gravedad y vamos a asumir que no hay resistencia en el aire. Es decir, que si nosotros lanzamos un objeto de forma vertical, el aire no va a influir en la trayectoria de ese objeto. Entonces, a partir de esas condiciones, la función que modela ese tipo de problema
corresponde a esta función posición, que corresponde a la función altura, que se define como menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la altura inicial. Entonces, en este tipo de problemas nosotros vamos a tener que identificar en el problema quién es la velocidad inicial y quién es la altura inicial. Además, a partir de las unidades, nosotros vamos a ver si el problema nos está dando metros y segundos, entonces la gravedad sería 9.8. Si el problema nos está diciendo que la función altura se mide en pies y el tiempo en segundos, entonces la gravedad sería 32. Y pasa igual que en el caso de los movimientos horizontales. La velocidad me está indicando hacia dónde se dirige el objeto. Si la velocidad es negativa, nos dice que la partícula se mueve hacia abajo. Si es positiva la velocidad, entonces la partícula se mueve hacia arriba. Bien, entonces vamos a pasar a ver un par de ejemplos, iniciando en la parte de los movimientos horizontales. Bien, copien el ejercicio. De gamma representa esta velocidad que puede ser 10 aguas, ya tenemos los datos claros, que son 62.4 si las unidades se dividen 100 y es 9.800 si es metros y metros. Entonces, en el examen o en la actividad que vayan a hacer, si yo no les doy esa información, se la tienen que aprender. Si detectan que el ejercicio está hablando de agua, la densidad tiene que ser de acuerdo a las Ok, veamos qué nos dice el ejercicio 1. Nos dice, una partícula se mueve a lo largo de una línea recta, de acuerdo a la ecuación de movimiento dado por S de t, que en este caso es una función cúbica, donde S está dado en metros y el tiempo está dado en segundos. Nos pide determinar, literal A, la posición de la partícula en el tiempo t igual a 6.1 segundos. Literal B nos pide el desplazamiento y la velocidad promedio en un intervalo en específico de 5 a 8.
En el literal C nos pide la rapidez y aceleración en los extremos del intervalo. ¿Cuáles son los extremos del intervalo? 5 y 8. Literal D nos pide la aceleración promedio en el intervalo de 5 a 8. Literal E nos pide el instante donde la partícula cambie de dirección. Literal F nos pide los intervalos de tiempo donde la partícula se mueve a la derecha y a la izquierda. Nos pide en el siguiente literal que la velocidad cada vez que la aceleración es 0. Y los últimos dos literales nos pide la posición inicial y la velocidad inicial. Bien, comencemos. Nos dan la función posición. Siempre cuando hablemos de movimientos horizontales, siempre les van a proporcionar la función. Cuando hablemos de movimientos verticales, no necesariamente les van a proporcionar la función, ya que esa ustedes la van a tener que determinar. Bien, entonces nos pide la posición de la partícula en el tiempo t igual a 6.1. Entonces lo único que tengo que hacer es evaluar en la función posición ese valor. Reemplazando en vez de t, 6.1. Bien, entonces tomen su calculadora y verifiquen el resultado que voy a escribir. Bien, nos da 147.75 si lo dejamos a 2 decimales. Unidades, nos dice que la función posición está dado en metros. Entonces, esa sería la respuesta del literal A. Bien, preguntas con el literal A. Bueno, Bien, literal B. Desplazamiento y velocidad promedio. Iniciemos analizando el desplazamiento. Teníamos acá en la teoría que el desplazamiento se define como esta diferencia, en donde debo de evaluar en la función posición los tiempos, los extremos del intervalo, el extremo derecho y el extremo izquierdo. Hacemos la diferencia y esa va a ser el desplazamiento. Entonces, en este caso, el intervalo que nos está dando el problema es el intervalo de 5 a 8. Significa que yo tengo que evaluar en la función posición el valor de 8 y tengo que evaluar el valor de 5 y luego hacer la diferencia. Veamos, reemplazando en la función posición tenemos 2 por 8 al cubo menos 21 por 8 cuadrado más 72 por 8 más 36. Ingréselo en la calculadora para verificar el resultado que voy a escribir.
Acá nos da 1468. Ah, no, perdón, que me faltó un cuadrado. Da 292. Ahora evaluamos en 5. Bien, este nos da 121. Las unidades son metros, ¿verdad? Entonces, para encontrar el desplazamiento, que lo hemos denotado como delta de S, sería hacer la diferencia de S de la función posición evaluada en 8 menos la función posición evaluada en 5. Ambos resultados ya los tenemos. El primero nos da 292 metros y el otro nos da 121 metros. Eso quiere decir que el desplazamiento va a ser igual a 171 metros. Bien, y nos pide velocidad promedio. Siempre en el mismo intervalo, ¿verdad? La velocidad promedio se analiza en un intervalo, ya nos lo dan, de 5 a 8, y tengo que calcular el delta de S, que nosotros ya lo acabamos de hacer, dividido entre el delta de T, la diferencia de los tiempos. Entonces, velocidad promedio se define como delta de S, que es el desplazamiento, entre delta de T. Delta de S es 171 metros y delta de T es la diferencia de los tiempos, 8 menos 5. Este está dado en segundos, ¿verdad? El tiempo. Entonces acá nos queda 171 sobre 3 unidades, metros sobre segundos. 171 entre 3 nos da 57 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad promedio en ese intervalo. Acá no, que no se les vayan a olvidar las unidades, ¿verdad? Bien. ¿Preguntas, jóvenes? No me parte. Ok, entonces, siguiente literal, nos pide la rapidez y la aceleración en los extremos del intervalo, 5 y 8. Comencemos viendo la rapidez. Entonces nos pide en los extremos del intervalo, t igual a 5 segundos y nos pide en t igual a 8 segundos. La rapidez, decíamos, es la magnitud de la velocidad. Entonces significa que debo de conocer la velocidad. Entonces primero vamos a determinar la función velocidad.
Decíamos, la función velocidad es la derivada de la función posición. La función posición me lo da el ejercicio. Acá está. Entonces lo único que tenemos que derivar es esa expresión. Tengo que derivar a 2t al cubo menos 21t cuadrado más 72t más 36. Su derivada sería 6t cuadrado menos 42t más 72. Esta corresponde a la función velocidad. Si nosotros evaluamos estos tiempos 5 y 8 en esa función, lo que yo voy a estar encontrando es la velocidad, no la rapidez. Para encontrar la rapidez, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar la función velocidad en esos tiempos, pero debemos de tomarlo en valor absoluto. Es decir, la velocidad puede ser positiva o negativa, pero la rapidez solo puede ser positiva porque representa la magnitud. Entonces, si la velocidad nos da negativo, la rapidez sería en valor absoluto, sería positivo, ¿verdad? Comenzamos a evaluar la función en 5. Entonces nos queda 6 por 5 al cuadrado menos 42 por 5 más 72. Operamos. Bien, a la hora de operar nos da 12. El valor absoluto de 12 es 12, sigue siendo positivo, ¿verdad? Entonces, las unidades de velocidad son metros en la posición, el tiempo es en segundos. Hacemos lo mismo, pero ahora evaluamos en 8. A la hora de evaluar nos da 120. El valor absoluto de 120 es 120. Entonces, este resultado sería la rapidez. Bien, ¿preguntas, jóvenes? Esta se encuentra en la quiero vaciar con un sistema de vapeo este líquido hasta un punto ubicado a 3 pies por arriba del depósito. Desplazamiento. Bien, la aceleración siempre nos los pide en los extremos del intervalo. Para ello necesito primero conocer la función aceleración. Que lo denotamos como A sub t. La función aceleración es la derivada de la función velocidad. La velocidad corresponde a 6t cuadrado menos 42t más 72. Entonces, al derivarlo nos queda 12t menos 42. Y esta sería la función aceleración. Una vez que nosotros obtengamos la función, pasamos a evaluar la aceleración en 5 y la aceleración en 8. El primero nos da 18. Las unidades de la aceleración son metros sobre segundos al cuadrado. Y evaluarlo en 8 nos da 54.
metros sobre segundos al cuadrado. Bien, preguntas, jóvenes. La ecuación utilizando la ecuación de la circunferencia, la forma que es una circunferencia que no está en el origen porque se encontró en el centro de referencia. ¿En dónde está centrada esta circunferencia? Entonces, esta casi la quiero colocar, que está acá, que centro tiene esta circunferencia. Ok, entonces, siguiente literal, nos pide, literal D, la aceleración promedio en el intervalo de 5 a 8, nuevamente en el mismo intervalo que hemos venido trabajando. Aceleración promedio. Veamos, se definía la aceleración promedio como un cambio en la velocidad entre un cambio en el tiempo. Entonces se denota como A sub P de T y es un cambio en la velocidad entre un cambio en el tiempo. En el caso del cambio de la velocidad se define como la velocidad evaluado, como nos pide en el intervalo de 5 a 8. Entonces sería la velocidad evaluada en 8 menos la velocidad evaluada en 5 sobre 8 menos 5. La velocidad evaluada en 8 ya lo hicimos en el literal anterior, nos daba 120. Entonces simplemente lo ubicamos. Y la velocidad evaluada en 5 también ya lo hicimos, nos daba 12. Dividido entre 3. Entonces 120 menos 12 nos da 108. Dividido entre 3 nos da 36. Las unidades de la aceleración serían metros sobre segundos al cuadrado. Necesito hacer la función de b, la raíz de 20y menos y cuadrado. Cuando nosotros sacamos raíz salen dos valores más y menos. Porque son figuras que estamos representando. Porque aquí representa a radio, ¿verdad? Y eso no puede ser negativo. Por lo tanto, x es la raíz de 20 menos y cuadrado. Bien, preguntas para el literal de jóvenes. Esto es y constante radio es x, entonces x nos quedó 20 menos y cuadrado. Cuadrado por entonces acá ya tenemos los elementos. Esto abajo. Veamos entonces el otro literal. Literal E, el instante donde la partícula cambia de dirección. Para analizar el tiempo, porque nos piden tiempo, el instante, se habla de tiempo, donde la partícula cambia de dirección, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Recordemos que la velocidad es la que me da la dirección y el sentido de la partícula. Entonces,
nosotros tenemos que analizar la velocidad, porque esa es la que me indica si se mueve a la izquierda o a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Supongamos que aquí tenemos una recta y acá tenemos un tiempo, t sub 1. Entonces yo necesito encontrar ese tiempo donde hay un cambio de dirección. Puede ser que la partícula venga moviéndose a la derecha, pero después de ese tiempo se mueve a la izquierda. O puede ser que la partícula venga moviéndose a la izquierda y después vaya hacia la derecha. Necesito conocer ese tiempo. Pero para conocer ese tiempo hay que analizar la velocidad. Yo sé que si la partícula se mueve hacia la derecha, significa que acá la velocidad es mayor a 0. Y si después se mueve a la izquierda, significa que aquí la velocidad es menor a 0. O si la partícula se mueve hacia la izquierda, entonces aquí tengo que la velocidad es menor a 0. Y luego se mueve a la derecha, significa que después pasó con una velocidad mayor a 0. Entonces, para poder analizar esas velocidades, lo que se hace es analizar cuando la velocidad es 0. Porque a partir del momento en que el objeto está en reposo, después tiene que ejercer un movimiento. Entonces, en ese tiempo donde hay ese cambio, perdón, donde hay esa trayectoria diferente, ahí es donde cambia de dirección. Entonces, yo necesito conocer cuándo la velocidad es 0 para conocer ese tiempo donde están cambiando de dirección. Eso sería analizar la velocidad cuando es 0. Nuestra función velocidad ya lo tenemos acá. Es 6t cuadrado menos 42t más 72. Bien, entonces es una cuadrática. Nosotros conocemos 3 formas de cómo resolver la cuadrática. Por factorización, por complemento de cuadrado o la fórmula cuadrática, ¿verdad? Fórmula cuadrática, en este caso estamos hablando del tiempo, entonces sería menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2 por a. Identificando a, b y c en la cuadrática, en este caso a es 6, b es menos 42 y c es 72. Reemplazamos en esa cuadrática para obtener los valores de la variable t. Entonces b es menos 42 y la fórmula cuadrática tiene un signo menos, entonces nos quedaría más 42. Más o menos la raíz cuadrada de 42 al cuadrado, menos 4 por a, que es 6, c, que es 72. Ahí en el B nos queda menos 42 al cuadrado. Ah, aquí le falta el signo, ¿cierto? Ujú. Sobre 2 por a. Operamos dentro de la raíz para ver cuánto nos da. Menos 42 al cuadrado, menos 4 por 6 por 72. Dentro de la raíz nos da 36. Y vamos a obtener dos tiempos. Tomando en cuenta positiva, nos quedaría raíz de 36 es 6 sobre 12. Y tomando en cuenta el signo menos, 42 menos 6 entre 12. En el primero nos da 4 y en el siguiente nos da 3. Esto sería 4 segundos y 3 segundos.
Entonces, ¿en qué tiempos cambia de dirección la partícula? A los 3 segundos y luego vuelve a cambiar de dirección a los 4 segundos. Ahora bien, algo que tienen que tomar en cuenta es lo siguiente. Los tiempos que vamos a estar considerando tienen que ser positivos. Imagínense que uno de estos dos tiempos nos da negativo. Supongamos que el primero nos hubiera dado -4. Entonces el único tiempo que vamos a considerar sería el valor de 3 segundos. Entonces solo diríamos que al cabo de 3 segundos la partícula va a cambiar de dirección. Y no vamos a tomar en cuenta el valor de -4. Ahora, si en ambos casos es negativo, entonces ninguno de los dos tiempos los vamos a considerar y diremos que no hay ningún valor en t para el cual la partícula cambie de dirección. Es decir, si comenzó la partícula moviéndose a la izquierda, va a seguir moviéndose a la izquierda. Si la partícula comenzó moviéndose a la derecha, va a seguir moviéndose a la derecha. Bien, preguntas, jóvenes. Hasta 0, porque hay 5 unidades abajo, ¿verdad? Donde está el líquido. Porque su posición 0 está exactamente ahí. Nada más que lo hubiera ubicado en la base de depósito. De aquí hasta acá hay -10, ¿verdad? Entonces, hasta aquí queda en -5. Serían de -10 a -5 milímetros. Es donde está el líquido. Ok, entonces pasamos al siguiente literal. En el literal F nos dice los intervalos de tiempo cuando la partícula se mueve a la izquierda y a la derecha. Ya sabemos en qué tiempos cambia de dirección la partícula. Lo hacen a los 3 segundos y lo hace a los 4 segundos. Ahora nos interesa saber cuál es el intervalo donde la partícula se mueve a la izquierda y se mueve a la derecha. ¿Qué es lo que vamos a hacer para obtener esos intervalos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un cuadro de variación en donde nosotros vamos a analizar la velocidad. La función velocidad corresponde a 6t cuadrado menos 42t más 72. Esa es la función velocidad. Y en esta parte de arriba, que por lo general el cuadro de variación va desde menos infinito hasta más infinito, no vamos a analizar desde menos infinito, sino que va a ser desde el tiempo t igual a 0. Recordemos que tiempos negativos no vamos a considerar. Entonces iría desde 0 hasta más infinito. Y vamos a ubicar los tiempos. En este caso hemos encontrado t igual a 3 y también hemos encontrado t igual a 4. Vamos a ubicar de forma ordenada.
Entonces, recordando que en 3 la partícula se encuentra en reposo, al igual que en 4, porque hace 0 a la velocidad. Entonces, noten que se nos forman 3 intervalos, de 0 a 3, de 3 a 4 y de 4 a más infinito. Entonces, en esos intervalos nosotros vamos a ver si la velocidad es positiva o si la velocidad es negativa para poder concluir en qué intervalo la partícula se mueve a la izquierda y en qué intervalo la partícula se mueve a la derecha. Para saber los signos, lo que hacemos es tomar un valor de prueba, un representante de cada intervalo. Por ejemplo, en el intervalo de 0 a 3, nosotros podemos tomar en consideración al valor de 1. 1 se encuentra entre el intervalo de 0 a 3, en los valores de 0 y 3. De 3 a 4, por ejemplo, se encuentra 3.5. Y de 4 a más infinito, por ejemplo, se encuentra 5. Entonces nosotros venimos y evaluamos en la función velocidad los valores que hemos considerado. Evalúan el valor de 1 y corroboran que nos da 36. Ese valor, lo único que nos interesa es el signo. Colocamos el signo. Es positivo. Luego evaluamos 3.5. Ese nos da menos 3 medios. Lo que nos interesa es el signo. Es negativo. Y por último, evaluamos el valor de 5. Ese nos da 12. Es positivo. Entonces vean que si la partícula se mueve en el tiempo de 0 a 3 segundos, la velocidad es mayor a 0. Quiere decir que la partícula en ese intervalo de tiempo se está moviendo a la derecha. En los intervalos de tiempo de 3 segundos a 4 segundos, la partícula viaja hacia la izquierda. La velocidad ahí es negativa. Y en el intervalo de 4 a más infinito, acá la velocidad es positiva. Significa que ahí cambió de dirección y pasó a moverse a la derecha. Entonces concluimos acá. Bien, para el caso de a la derecha tengo 2 intervalos. Uno comienza desde 0 y llega hasta 3. En 3 iría abierto, porque en 3 se encuentra en reposo. Ahí no se está moviendo ni a la izquierda ni a la derecha. Por eso va abierto. Unido de 4, de igual forma en 4 va abierto, porque en 4 se encuentra en reposo, hacia más infinito. Se mueve a la izquierda en el intervalo de 3 a 4. En ambos casos va abierto, porque en 3 y en 4 se encuentra en reposo. Bien, ¿preguntas, jóvenes?
Bien, entonces, recordar que si nos piden los intervalos de tiempo para los cuales la partícula se mueve a la izquierda o a la derecha, lo primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar los tiempos donde la partícula cambie de dirección. Eso sería igualar a cero la velocidad para encontrar esos tiempos. Luego, con esos tiempos se forma el cuadro de variación, el cual nos indica en esos intervalos que se forman, en dónde se mueve a la izquierda y en dónde se mueve a la derecha. Bien, pasamos al literal G. Nos pide la velocidad cada vez que la aceleración es cero. Nos interesa saber cuál es la velocidad, pero cuando la aceleración es cero. Entonces, si nos vamos a la función velocidad, para conocer la velocidad, lo que yo necesito es tiempo. La función velocidad está dado a partir del tiempo. Entonces, yo necesito saber en qué tiempo la aceleración es cero, para luego utilizar ese tiempo y evaluarlo en la función velocidad y así conocer esa velocidad. Entonces pasemos a analizar el literal G. Ya mencioné qué es lo que vamos a hacer. Entonces yo necesito saber cuál es la velocidad cuando la aceleración es cero. Entonces pasemos a ver la función aceleración. Ya la tenemos calculado, aquí está. Función aceleración es 12t menos 42. 12t menos 42. Entonces debo de igualar a cero para saber en qué tiempo la aceleración se nos hace cero. Y eso es una ecuación lineal. Entonces despejamos. 12t es igual a 42. Entonces quiere decir que t es igual a 42 sobre 12. Entonces el tiempo va a ser igual a 42 entre 12, nos da 7 medios. Estas unidades son en segundo. Entonces, al tiempo de 3.5 segundos, la aceleración se nos hace cero. Entonces veamos cuánto es la velocidad en ese tiempo y evaluamos. 7 medios en la velocidad. La función velocidad también ya la tenemos. Aquí está. 6t cuadrado menos 42t. Entonces lo único que hacemos es evaluar en esa función. Vamos a ubicar aquí para recordar la función velocidad. 6t cuadrado menos 42t más 72. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor de t. Tomen su calculadora y realicen esa evaluación. Bien, esto nos da menos 3 medios. Unidades, metros sobre segundos. Entonces quiere decir que en 3.5 segundos la aceleración es cero y la velocidad es de menos 3 medios metros sobre segundos cuadrados. Les pregunto, ¿en qué dirección va esa partícula en ese tiempo?
¿En qué dirección iría esa partícula en ese tiempo? T igual a 7 medios por segundo. Derecho. A la derecha. ¿Será que va a la derecha? A la izquierda porque tiene un signo negativo. Correcto. La velocidad me indica hacia dónde va la partícula, ¿verdad? Velocidad es negativa. Eso implica que la partícula se mueve a la izquierda. Si hubiese sido positiva, entonces iría a la derecha. Bien, ayúdenme en los literales H y el literal I. Nos pide posición inicial, velocidad inicial. ¿Cómo encuentro la posición inicial? ¿Cuál sería la posición inicial y la velocidad inicial? No lo sé, pero diría que igualando a cero la función posición y la función Igualando a cero la función posición. S de t igual a 0. ¿Están de acuerdo todos? Me pide posición. Si yo igualo a cero la función posición, lo que voy a conseguir es tiempo, no la posición. Sería la posición igualada a cero. Voy a colocar aquí la función posición. Bien, algo que ustedes tienen que tener presente es que tanto la función como la posición inicial como la velocidad inicial, no siempre, en el caso de la posición, vamos a comenzar a analizarlo en reposo. Es decir, no se encuentra en movimiento, no necesariamente. Puede ser que la partícula ya está en movimiento y comience a analizarlo a partir de esa partícula que se encuentra en movimiento. Ahora, la velocidad inicial, por lo general dicen que es cero, pero no necesariamente. Puede ser que ya se encuentre en movimiento y ya tenga una velocidad. Entonces se analiza en ese instante. Entonces, ¿cuándo o cómo podemos obtener la posición inicial? Bueno, sería en el tiempo donde nosotros comenzamos a analizarlo. ¿Y cómo representamos el tiempo cuando nosotros comenzamos a analizarlo? Sería en el tiempo t igual a 0. Entonces, si el tiempo es t igual a 0, es decir, el momento inicial, solo sería evaluar la función posición en 0. ¿Qué nos da? 36 metros. Significa que yo comencé a analizar esa partícula
desde el punto de referencia, pasado 36 metros. Ya se había movido 36 metros. A partir de esos 36 metros yo comencé a analizar la partícula. Velocidad inicial. Hacemos el mismo análisis, solo que en vez de posición es velocidad. La función velocidad es 6t cuadrado menos 42t más 72. Se evalúa en el tiempo t igual a 0. ¿Qué velocidad inicial tenía cuando yo comencé a analizarlo? Iba a 72 metros por segundo. Esa era la velocidad inicial. A esa velocidad iba cuando yo comencé a analizar esa partícula. Bien, ¿preguntas, jóvenes? Bien, y si yo les hago la pregunta, ¿cuál era la dirección inicial de esa partícula? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Será que comenzó moviéndose a partir de mi análisis a la izquierda o comenzó moviéndose a la derecha? ¿Cuál sería su respuesta? Ujú. Hacia la derecha. ¿Por qué usted me indica que es a la derecha? Porque es positivo. ¿Quién es positiva? La velocidad. Correcto. Sin miedo. Tenga miedo. Eso es, ¿verdad? La velocidad inicial es positiva. Significa que comenzó moviéndose a la derecha. Si hubiese resultado esa velocidad inicial negativa, significa que nuestra partícula inicialmente comenzó moviéndose a la izquierda. Y eso también lo sustenta nuestro cuadro de variación. Aquí está. ¿Ve? En el tiempo t igual a 0, hasta 3 se comenzó moviendo a la derecha. Efectivamente, como lo hemos visto en el tiempo t igual a 0. Hasta después de 3 segundos, cambió de dirección y luego a la izquierda. Y después de 4 segundos, volvió a la derecha. Ok, entonces, para la siguiente clase, bueno, que sería hasta la otra semana, vamos a ver un ejemplo de movimientos verticales. Porque la siguiente sesión tenemos práctica, ¿verdad? Tenemos que realizar también el examen. Así que vamos a continuar con la derivada como razón de cambio la próxima semana. Bien, no sé si tienen preguntas en general acerca de lo que hemos visto, en esta sesión. Solo una duda con el corto, que sería evaluar solo el L'Hopital o también la derivada de orden superior. En el corto solo viene la regla del L'Hopital. Ok, muchas gracias. Ujú.
Ok, entonces, si no hay pregunta, nos vamos a quedar hasta acá.